La historia comienza con Jimmy King, un traficante de narcóticos. En sus días de secundaria, era una estrella del fútbol, pero su vida ha cambiado drásticamente debido al tráfico de droga. Un día, visita a su proveedor, Rob, y le dice que el último lote de drogas que recibió es menor a la cantidad acordada. Rob le asegura que nunca ha engañado a ningún cliente y que la confianza es más valiosa para él que su propia vida. Para explicar la situación, Rob lleva a Jimmy a una habitación oscura y revela al verdadero culpable del problema. Cuando se encienden las luces, Jimmy queda impactado al ver a su amigo de la infancia, Danny, atado a una silla, severamente golpeado por Rob por traicionar su confianza. Danny, entre lágrimas, explica que necesitaba dinero para pagar su deuda, por lo que manipuló los suministros. Rob está a punto de dispararle a Danny, pero Jimmy le suplica que lo deje ir. Para enmendar el error, Jimmy ofrece a Rob 3 kilos adicionales de drogas, prometiendo cubrir el error de Danny. Jimmy, tratando de aliviar el estrés, va a un restaurante caro donde conoce a una hermosa camarera llamada Reye, y, bueno, probablemente puedas imaginar qué pasa después. A la mañana siguiente, mientras Jimmy prepara el desayuno, el FBI allana repentinamente su casa. Encuentran armas y drogas, y es arrestado de inmediato y enviado a la cárcel. En la cárcel, el padre de Jimmy, Big Jim, un policía retirado, lo visita. Big Jim está visiblemente preocupado por su hijo y se siente responsable por la situación, culpándose por involucrarse en las actividades ilegales de Jimmy. Le dice a Jimmy que el tribunal podría sentenciarlo a un máximo de 5 años en prisión. Sin embargo, el agente del FBI Edmund Beaumont ha ofrecido un trato. Si Jimmy confiesa todos sus crímenes en el tribunal, su sentencia podría reducirse a solo 2 años. Al día siguiente, Jimmy comparece ante el tribunal y admite sus crímenes, esperando una sentencia más leve como se le prometió. Sin embargo, en lugar de recibir la reducción esperada, el juez aumenta inesperadamente su sentencia a 10 años. Jimmy queda atónito y profundamente perturbado por el giro de los acontecimientos. Sintiéndose traicionado, mira con ira a Edmund Beaumont, cuestionando por qué lo engañó. Pero antes de que pueda reaccionar más, los guardias de seguridad intervienen y lo llevan por el término mínimo de 120 meses. Ahora, Jimmy ha pasado más de 7 meses en una prisión de mínima seguridad en Michigan. Durante este tiempo, ha utilizado su encanto y habilidades sociales para construir una sólida reputación, ganándose el respeto y la simpatía de casi todos en la prisión. Debido a las excepcionales habilidades sociales de Jimmy, la agente del FBI Lauren M. Seau se impresiona y organiza una reunión para proponerle un trato. Cuando Jimmy nota que Edmund está sentado con ella, no puede evitar preguntarse si le están por hacer otra oferta engañosa. Lauren lo calma rápidamente, instándolo a escuchar con atención. Explica que tiene una única oportunidad para usar su personalidad carismática a su favor. Continúa explicando que si Jimmy puede hacerse amigo de Larry Hall, un asesino en serie y abusador de menores actualmente detenido en la prisión de máxima seguridad de Springfield, y lograr descubrir las ubicaciones de los sitios de entierro donde Larry enterró a sus jóvenes víctimas, su sentencia será perdonada. Jimmy cuestiona por qué el FBI necesita su ayuda para esta tarea. Lauren explica que Larry Hall es como un gran actor engañoso y a menudo confiesa sus crímenes frente a la policía, solo para luego declarar su inocencia a través de apelaciones judiciales, lo que lleva a su liberación. Las autoridades lo ven más como un confesor serial que busca atención que como una amenaza genuina. Sin embargo, Lauren insiste en que esta vez es diferente. Necesitan a alguien que pueda acercarse a Larry y extraerle información, ya que él es hábil para cubrir sus huellas y destruir evidencias. Jimmy expresa sus preocupaciones sobre los criminales peligrosos en Springfield, cuestionando la sensatez de enviarlo allí. En respuesta, Lauren enfatiza la urgencia de la situación, advirtiendo que si no se hace nada, Larry Hall podría escapar y continuar atacando a niñas inocentes. Luego le presenta a Jimmy detalles sobre Larry Hall antes de dejarlo para que reflexione sobre la propuesta. Esa noche, incapaz de dormir debido a sus pensamientos inquietos y excesiva reflexión, Jimmy comienza a leer detenidamente los archivos de Larry Hall. Se sumerge en los detalles del caso de Larry, intentando armar el complejo rompecabezas de su vida. Mientras profundiza en los documentos, examina los antecedentes familiares de Larry, buscando cualquier pista que pueda arrojar luz sobre sus motivaciones y comportamiento. Soy inteligente, tengo ideas, piensa. Al día siguiente, Jimmy le cuenta a su padre sobre el nuevo trato del FBI, que requiere que se infiltre en Springfield para descubrir secretos sobre un asesino en serie. A cambio, borrarían toda su sentencia. Sin embargo, Big Jim advierte a Jimmy sobre los peligros que acechan en Springfield, destacando la naturaleza impredecible del trabajo encubierto. Expresa sus temores de que si Jimmy se encuentra en más problemas, las consecuencias podrían ser graves, aumentando potencialmente su sentencia en lugar de reducirla. Al día siguiente, la madrastra de Jimmy, Sammy King, lo visita, con el rostro lleno de preocupación. Le da la desgarradora noticia de que Big Jim sufrió un derrame cerebral la noche anterior y ahora está en el hospital luchando por su vida.
El derrame fue desencadenado por el estrés por la situación de Jimmy, ya que Big Jim se siente responsable por lo que pasó. Con voz temblorosa, Sammy urge a Jimmy a considerar seriamente aceptar el trato del FBI, enfatizando que su padre podría no tener mucho tiempo. Sus palabras pesan mucho en Jimmy. Esta noticia despierta en él una feroz determinación para dirigirse a Springfield, no solo para ayudar a resolver el caso, sino también para hacer que su padre se sienta orgulloso. La escena cambia al 10 de septiembre de 1993, 4 años antes, marcando el comienzo de los crímenes de Larry Hall. El agente del FBI Brian Miller llega para investigar el asesinato de una niña de 15 años llamada Jessica Roach. En la escena, un testigo menciona haber visto una camioneta haciendo viajes repetidos al área, pero no puede recordar el color de la camioneta ni quién la conducía. Además, Brian nota la ropa doblada y los accesorios de Jessica, que están impecablemente limpios, lo que dificulta recolectar cualquier evidencia de ellos. 13 meses después, en octubre de 1994, Brian recibe información sobre otro caso de violación y asesinato que involucra a una chica universitaria llamada Tricia Rittler. Utilizando todos sus recursos, descubre que la camioneta vista en la escena del crimen pertenecía a Larry Hall. Inmediatamente llama a su colega, Chris Dahle, para recopilar toda la información disponible sobre Hall. Chris le informa que conoce a la familia de Larry, que dirige un negocio de excavación de tumbas. Agrega que, aunque Larry tiene problemas mentales, nunca podría ser un asesino. Sin embargo, Brian insiste en conocer a Larry y instruye a Chris que lo detenga de inmediato. Con tu ayuda, nos gustaría hablar con él, dice Brian. Al día siguiente, Brian viaja a Indiana para entrevistar a Larry. Chris le informa que han detenido a Larry. Cuando Brian se acerca a Larry, los colegas de Chris intentan detenerlo, advirtiendo que entrevistar a Larry no dará resultados, ya que es simplemente un confesor serial que busca atención y solo admite crímenes frente a la policía por la atención que esto le trae. Sin embargo, Brian insiste en que quiere verlo por sí mismo. Cuando Brian finalmente ve a Larry, está confundido por su apariencia inusual, notando las patillas de Larry. Brian comenta cómo se ven. Larry responde que las peinó de esa manera para una recreación de la guerra civil, insistiendo en que deberían llamarse burns, en lugar de patillas. Brian opta por ignorar esto y comienza a hacerle preguntas aleatorias. Gradualmente, Brian comienza a preguntarle a Larry sobre sus preferencias con respecto a las chicas. Larry responde que odia a las chicas porque ninguna le habla. Agrega que a menudo tiene sueños en los que está matando chicas, pero insiste en que estos son solo sueños y no tienen conexión con la realidad. Brian queda desconcertado por esta respuesta y luego coloca una foto de Jessica Roach frente a él, preguntando, ¿ok, es ella, Larry?, preguntando si la reconoce. Al ver la foto, Larry comienza a temblar y le dice a Brian que la retire. Poco después, Larry comienza a tener convulsiones, lo que lleva a los investigadores a dejarlo ir. Presenciar todo esto solo profundiza las sospechas de Brian sobre Larry. Brian luego se reúne con Lauren y Edmund Beaumont, presentando todo el caso contra Larry. Deciden convocar a Larry a la instalación central del FBI en Illinois para una mayor investigación. Durante la sesión, el agente del FBI intenta entender su psique preguntándole por qué se siente específicamente atraído por las chicas jóvenes. Larry responde que las encuentra difíciles de resistir porque a menudo son dulces y fáciles de hablar. El agente luego le pregunta a Larry por qué experimenta sueños de asesinato y si esto le impiden dormir por la noche. Larry admite que tiene las mismas pesadillas todas las noches, lo que le impide dormir bien. El agente luego coloca una foto de Jessica Roach frente a él. Mientras Larry tiembla, toma la foto y confiesa que la conoce, admitiendo que fue él quien la mató. Lauren y Brian escuchan mientras Larry hace su confesión. Recuerdo exactamente dónde fue, dice, y rápidamente preparan un informe para que lo firme. El agente sugiere que firmar el documento podría finalmente poner fin a sus pesadillas, por lo que Larry acepta y lo firma. Como resultado de su confesión de asesinato, Larry es enviado a Springfield. Sin embargo, no es la primera vez que ha estado allí. Ha estado en Springfield varias veces antes. En el presente, Lauren llama a Jimmy para preguntarle por su decisión final. Él expresa su disposición a ir a Springfield. Sin embargo, Lauren comienza a cuestionarlo, preguntándose si realmente es capaz de manejar la situación allí. Le pregunta qué encuentra atractivo en las mujeres. Jimmy responde que encuentra todo en las mujeres atractivo y prefiere salir con chicas en lugar de chicos. Lauren luego le pregunta si ha leído los archivos de Larry y qué sabe sobre las preferencias de Larry en mujeres. Jimmy admite que no lo sabe. Ella continúa con otra pregunta sobre la razón del divorcio de sus padres. Jimmy responde de manera sofisticada, explicando que hubo algunas diferencias entre sus padres que finalmente llevaron a su separación. Lauren se frustra, arrojando los archivos a un lado y poniéndose de pie. Le dice a Jimmy que nunca descubrirá los secretos de Larry con exactitud. Jimmy entonces admite la verdad. Su madre era promiscua y estaba con un hombre diferente todos los días, lo que finalmente llevó a que su padre la dejara. Al escuchar esto, Lauren le otorga permiso para ir a Springfield y le informa que será transferido allí en avión esa noche. Esa noche, a Jimmy le dan ropa civil sencilla y aborda el avión rumbo a Springfield. Durante el vuelo, usa su personalidad carismática para conectar con el resto del equipo del FBI a bordo.
haciéndose amigo de todos. Lauren observa esto y está bastante impresionada por su capacidad para encantar a quienes lo rodean. Lauren llama a Jimmy y le informa que solo un psiquiatra, Aaron Zickerman, y un pequeño equipo de guardias están al tanto de esta misión encubierta en Springfield. Le asegura que si encuentra alguna dificultad, puede contactarlos para obtener apoyo. Lauren agrega que lo visitará como su novia en un mes para ayudar a mantener su cobertura y evitar que alguien sospeche. Después de aterrizar en Springfield, Lauren le desea buena suerte a Jimmy en su misión. Enfatiza la importancia de mantenerse enfocado y le advierte que no cometa errores. Mientras el equipo del FBI lleva a Jimmy a la cárcel de Springfield, le vuelven a poner las esposas con disculpas. A medida que se acercan a la cárcel, Jimmy comienza a sentirse ansioso. En el último momento, considera cambiar su decisión y expresa que quiere regresar, insistiendo en que no quiere quedarse en esta celda demoníaca. Sin embargo, los agentes del FBI lo alientan, recordándole que no solo está haciendo esto por su propia libertad, sino también para evitar que un demonio escape de la cárcel, previniendo que cometa más atrocidades contra niñas inocentes. Después de escuchar esto, Jimmy cambia de opinión y se prepara para entrar en la celda de Springfield. Ahora se muestra que Larry Hall estaba trabajando como mecánico en la cárcel, aprovechando su amplio conocimiento de reparaciones de motores. Los guardias a menudo dependen de él para arreglar equipos que funcionan mal. Durante varios días, Jimmy observa de cerca los hábitos de Larry. Nota que Larry tiende a aislarse y rara vez entabla conversación con alguien. Jimmy hace múltiples intentos de iniciar una conversación, pero cada vez Larry lo despide, prefiriendo permanecer en silencio. Sus celdas están ubicadas una al lado de la otra, lo que permite a Jimmy estudiar el comportamiento de Larry más de cerca. Por otro lado, Lauren y Brian comienzan su investigación en la casa de Larry Hall. Al entrar, son recibidos por Gary Hall, el hermano gemelo de Larry, que parece escéptico y algo a la defensiva. Le dice a Brian que duda que encuentren algo importante durante su búsqueda. Cree firmemente que su hermano no es un asesino e insiste en que Larry pronto será liberado de la cárcel, como lo ha sido en el pasado. Pero Brian responde con calma que solo el tiempo revelará la verdad sobre las acciones de Larry. Tu hermano confesó 2 asesinatos, dice Brian. Lauren examina de cerca la camioneta de Larry y comparte un descubrimiento preocupante con Brian. Menciona que encontraron una botella llena de píldoras anticonceptivas junto con suministros de limpieza como alcohol y formalina. Este hallazgo inquietante levanta sospechas para ambos, Lauren y Brian, sugiriendo que estos elementos podrían usarse para eliminar evidencia de posibles crímenes. Unos días después, el abogado de Larry presenta una solicitud para una nueva audiencia en el tribunal, dejando a Brian y Lauren asombrados. Cuando el juez acepta la solicitud de Larry, surge la posibilidad de que Larry pueda ser declarado inocente y liberado en la próxima audiencia. Esta revelación causa una gran preocupación para ambos, Brian y Lauren, ya que se dan cuenta de que las apuestas son más altas que nunca. Esa noche, Lauren llama a Brian, esperando aliviar sus preocupaciones. Le asegura que no hay necesidad de estar ansioso, ya que se ha asignado un agente encubierto para recopilar información sobre Larry y descubrir sus secretos. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Brian sigue profundamente preocupado. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Bien?, dice, expresando que este enfoque podría no conducir a resultados reales. Frustrado, termina abruptamente la llamada, inseguro de cómo proceder. Después de colgar, Brian centra su atención en su hija, que está jugando silenciosamente en un rincón de la habitación. Mientras la observa, una ola de preocupación lo invade. Se encuentra perdido en sus pensamientos, preguntándose si podrá mantenerla a salvo de los monstruos de la sociedad. Al día siguiente, Lauren se reúne con Brian y le proporciona información detallada sobre la misión de Jimmy. Explica que Jimmy fue arrestado en un caso de narcóticos, pero posee una personalidad carismática que le permite vincularse rápidamente con las personas. Lauren enfatiza que esto lo convierte en un activo valioso, ya que podría extraer secretos cruciales de Larry que nunca podrían descubrirse mediante métodos de investigación tradicionales. Brian acepta intentarlo, aunque se siente mentalmente agotado. Se refiere sarcásticamente a Larry Hall como un actor maestro, comentando sobre su capacidad para cometer crímenes, confesarlos y luego quedar libre. En respuesta, Lauren le entrega a Brian más archivos de Larry, instándolo a que necesitan profundizar más en el caso. Mientras tanto, en Springfield, Jimmy se reúne con el Dr. Zickerman. El doctor le dice que si necesita algo, puede contactarlo, pero deben mantener todo confidencial. Agrega que Jimmy solo debe venir a verlo una vez por semana para evitar levantar sospechas sobre sus actividades encubiertas. El Dr. Zickerman le prescribe antidepresivos a Jimmy, pero Jimmy insiste en que no necesita las píldoras y se siente perfectamente bien. Sin embargo, el doctor le aconseja que su estado mental puede cambiar en unos meses, por lo que debería comenzar la medicación ahora. De mala gana, Jimmy acepta. Luego le pide al doctor un número para contactarlo en caso de emergencia. El Dr. Zickerman le proporciona su número de teléfono fijo de casa y le dice a Jimmy que llame solo cuando sea absolutamente necesario. En la mesa del comedor, Jimmy nota que Larry está sentado solo, comiendo, mientras los demás mantienen su distancia de él. Decidiendo acercarse, Jimmy hace un esfuerzo por cerrar la brecha. Más tarde,
Mientras recoge sus medicamentos en la tienda médica, intenta de nuevo entablar conversación con Larry diciendo hola, pero Larry no responde. Mientras regresa a su celda, Jimmy llama a Larry, preguntándole por qué está tan callado y expresando que solo quiere charlar ya que son vecinos. Sin embargo, Larry continúa ignorándolo y se aleja, profundizando la determinación de Jimmy de atravesar la coraza de Larry. Al día siguiente, Larry está sentado en la sala común viendo un programa de televisión cuando de repente otro recluso duro cambia de canal forzadamente. Observando esto, Jimmy ve una oportunidad para ganarse la confianza de Larry. Se levanta y vuelve a cambiar el canal, recuperando el programa para Larry. Este acto provoca al recluso duro, que comienza a amenazar a Jimmy. En un estallido de ira, Jimmy responde, desatando una ráfaga de puñetazos que deja al recluso ensangrentado. Antes de que pase mucho tiempo, llegan los guardias de seguridad, detienen a Jimmy y lo arrojan al confinamiento solitario como consecuencia de la pelea. Después de pasar toda una noche en confinamiento solitario, Jimmy es devuelto a su celda. Esta vez, Larry se le acerca y le pregunta por qué peleó con el recluso duro en su nombre. Jimmy explica que el recluso estaba causando problemas y no podía tolerar ese tipo de comportamiento. Agrega que, dado que son vecinos, es natural defenderse mutuamente. Larry queda impresionado por la respuesta de Jimmy y decide presentarse adecuadamente. Jimmy comienzan a conversar más abiertamente, creando un vínculo tentativo entre ellos. Jimmy siente una oportunidad para construir confianza con Larry, esperando que esta conexión eventualmente conduzca a descubrir más sobre sus secretos. Después de un tiempo, un guardia de seguridad se acerca a Jimmy y le informa que alguien está allí para ver. Jimmy está un poco confundido porque los días de visita familiar no están programados para ahora. Cuando va al área de visitas, encuentra a su padre, Big Jim, esperándolo. Big Jim expresa su preocupación, diciendo que ha estado preocupado por Jimmy durante muchos días y corrió hacia allí tan pronto como supo que Jimmy estaba en Springfield. Jimmy, desconcertado, pregunta cómo logró entrar a la cárcel sin una visita programada. Big Jim le explica a Jimmy que les dijo a los guardias que es un ex policía, por lo que lo dejaron entrar. Jimmy se preocupa mucho al escuchar esto, dándose cuenta de lo arriesgado que podría ser. Advierte a Big Jim que está allí encubierto, y si alguien descubre el pasado de su padre, podría hacer las cosas realmente peligrosas para él. Big Jim se siente avergonzado al escuchar esto y reconoce que cometió un gran error. Menciona que el derrame cerebral ha afectado seriamente su capacidad para pensar con claridad. Se siente responsable por todo lo que le está pasando a Jimmy y comienza a sentirse deprimido por ello. Sin embargo, Jimmy lo tranquiliza, diciendo que no debería preocuparse porque no es su culpa y que lo ve como una figura fuerte. Enfatiza que no necesita ser tan apologético. Jimmy agrega que está vivo hoy solo gracias a él. Justo entonces, se acaba el tiempo de su reunión y Jimmy tiene que irse. Le pide al guardia, Carter, que mantenga la información sobre que su padre es un ex policía para sí mismo. Carter le asegura que no se lo mencionará a nadie. Más tarde, Jimmy va a la celda de Larry y nota las fotos colgadas en las paredes, que muestran a Larry en un evento de recreación de la guerra civil con su hermano, Gary. Cuando Jimmy pregunta por Gary, Larry explica que Gary es su hermano gemelo. Comparte que debido a una condición llamada síndrome de transfusión gemelar, Gary absorbió todos los nutrientes en el útero, por lo que ahora es fuerte, inteligente y guapo, mientras que Larry se siente como un tipo grande y con sobrepeso. En respuesta, Jimmy halaga a Larry, diciéndole que es bastante lindo y que no debería subestimarse, porque está siendo amable. Entonces, pregunta Larry. Larry le muestra a Jimmy su oficina de mecánico, donde repara el equipo de la cárcel. Cuando Jimmy le pregunta cómo aprendió todo esto, Larry explica que solía trabajar frecuentemente en su camioneta. Así fue como adquirió mucho conocimiento sobre mecánica. Jimmy gradualmente dirige la conversación hacia las chicas, preguntándole a Larry qué tipo de chica le gusta. Larry responde que ninguna chica le ha hablado amablemente, pero luego Larry revela su oscuridad interna y le hace preguntas inapropiadas a Jimmy. Jimmy duda y responde que eso le pasa a todos. Sin embargo, Larry insiste en que ninguna chica quiere estar con él. Jimmy queda desconcertado y pregunta si se estaba forzando con ellas. Larry responde que no debería haber ningún problema con eso. Justo cuando Larry comienza a proporcionar más detalles, entra un guardia, y Jimmy no puede saber más. Por otro lado, Lauren y Brian están estudiando el caso de otra víctima de asesinato, Raina Reed, de 16 años, que ocurrió hace 13 meses. Descubren evidencia clara que vincula a Larry Hall con este caso, incluidas las píldoras anticonceptivas de Raina encontradas en la camioneta de Larry Hall. Sin embargo, a pesar de todo esto, la policía local había liberado a Larry Hall del caso, declarándolo no responsable. Para descubrir los detalles del caso, Lauren y Brian visitan al sheriff de Indiana para discutir el caso de Raina y preguntar por qué liberó a Larry Hall. El sheriff explica que Larry solo miente para ganar atención de la policía. Afirma que el verdadero culpable fue el exnovio de Raina, no Larry. El sheriff les muestra una foto de las píldoras anticonceptivas y explica que la evidencia no fue suficiente para condenar a Larry. Cuando se analizó la sangre de Raina, no mostró rastros de la medicación anticonceptiva, solo otras drogas. Debido a esta falta de evidencia, no tuvieron más remedio que liberar a Larry. Agrega que no hay necesidad de perder tiempo y dinero del gobierno en el caso de Larry.
Brian y Lauren se sienten bastante desmotivados mientras están sentados en el bar local, ahogando sus frustraciones en bebidas. Brian estalla de ira, declarando que Larry es el peor tipo de psicópata que pudre el cerebro que jamás haya existido en este planeta. Confiesa los asesinatos y luego logra probar su inocencia, qué combinación despreciable de necedad y astucia. Lauren, tratando de mantenerse esperanzada en medio de la desesperación, menciona que su última oportunidad radica en Jimmy, quien podría ser el que descubra los verdaderos secretos en la cárcel. Jimmy se encuentra con Carter, quien le advierte que si no le da $110,000, expondrá su estatus de agente encubierto a todos en la prisión y arruinará su plan. Jimmy queda desconcertado por esto y pregunta cómo se supone que consiga esa cantidad de dinero estando en la cárcel. Carter responde fríamente que ese no es su problema. Jimmy entonces le pide a su padre un préstamo de $110,000, explicando que si no paga Carter, pondrá en peligro todo el plan. Big Jim responde que ha gastado todo su dinero en tratamientos médicos y no tiene los fondos disponibles en este momento. En un momento de desesperación, Jimmy menciona que hay un altavoz en su casa que contiene 3 kilogramos de narcóticos. Si de alguna manera puede acceder a él, cree que puede arreglar los $110,000. Unos días después, tras buscar en la casa, el padre de Jimmy le dice que buscó por todas partes pero no pudo encontrar ninguna droga. Jimmy entonces pregunta si su hermano estuvo en la casa mientras él estaba fuera. Big Jim responde que su hermano podría haber pasado una noche. Tu hermano hace lo mismo, eso es todo. Esto enfurece a Jimmy, quien insiste en que debe ser cosa de su hermano y exige saber quién le dio permiso para venir. Frustrado, se va furioso. Unos días después, Lauren visita a Jimmy. Llega con maquillaje completo, intentando parecer su novia. Jimmy le dice que necesita $110,000, o el guardia de seguridad arruinará su plan. Lauren responde que el FBI nunca va a proporcionar esa cantidad de dinero para completar esta misión. Insiste en que tiene que manejarlo por sí mismo, y si se vuelve demasiado difícil, pueden terminar la misión y transferirlo de regreso a su antigua prisión de baja seguridad. Lauren parece bastante desmotivada al darse cuenta de que aún no ha reunido ninguna evidencia contra Larry. Las dudas comienzan a surgir, y se pregunta si Larry podría ser realmente inocente. Sin embargo, Jimmy afirma firmemente que no hay forma de que Larry sea inocente, y está decidido a probarlo. Insiste en que esta misión no se trata solo de su libertad, sino también de las niñas inocentes que ese despiadado Larry ha asesinado cruelmente. Le pide a Lauren más tiempo para trabajar en el caso. Jimmy se cuela silenciosamente en la celda de Larry mientras Larry está fuera. Mientras mira a su alrededor, nota varias revistas pornográficas esparcidas. Con curiosidad, las abre y queda horrorizado al descubrir que Larry ha dibujado imágenes extremadamente repugnantes y aterradoras de chicas, representando estrangulamiento y asesinato usando varios instrumentos, junto con comportamientos y rituales sádicos. Examina los dibujos de cerca, asimilando los detalles inquietantes, y luego cuidadosamente vuelve a poner todo como lo encontró, intentando sacudirse el impacto escalofriante de lo que ha visto. Cuando Jimmy regresa a su celda, encuentra a Carter esperándolo dentro. Carter le pide el dinero, y Jimmy le dice firmemente que no puede arreglarlo. Carter, con una sonrisa malvada, mira fijamente a Jimmy antes de salir de la celda. Durante varios días, la prisión permanece inquietantemente tranquila. Larry le dice a Jimmy que esta calma es solo la calma antes de la tormenta, y que algo grande está por suceder. Como predijo, estalla el caos. Los reclusos psicópatas se enfrentan entre sí, lo que lleva a un brote brutal de violencia donde muchos reclusos y guardias de seguridad son asesinados, y la sangre y la destrucción reinan por todas partes. Sin embargo, Jimmy y Larry permanecen en su celda, evitando involucrarse en el motín y logrando mantenerse a salvo. La policía finalmente logra controlar el motín tras una difícil lucha. Tras esto, Larry es nombrado supervisor de limpieza debido a su experiencia en limpieza. Guía con entusiasmo a todos los reclusos sobre cómo limpiar, sumergiéndose en la tarea con gran energía. Al ver esto, Jimmy se da cuenta de que las habilidades excepcionales de limpieza de Larry probablemente le habrían permitido cubrir con éxito toda la evidencia en su contra. Mientras están limpiando, Jimmy le pregunta a Larry sobre su infancia. Larry revela que ha estado cavando tumbas desde que era niño y ha excavado más de 100 tumbas hasta ahora. Jimmy, sorprendido, pregunta si no tenía miedo de estar solo de noche con un cadáver en una tumba cuando era niño. Larry responde con indiferencia, diciendo que no hay necesidad de temer a un pedazo de carne. Esto confunde a Jimmy, quien insiste en que un humano es más que solo un pedazo de carne, son un ser que tiene un alma. Pero Larry continúa argumentando, cuestionando por qué la gente entierra relojes y anillos valiosos con los difuntos. Esos artículos no tienen valor para los muertos pero podrían ser útiles para los vivos. Luego relata una historia de su infancia sobre la vez que su padre lo llevó a desenterrar una tumba en medio de la noche. Larry cavó durante horas con sus pequeñas manos hasta que finalmente alcanzó el cadáver. Descubrieron objetos valiosos que pertenecían a la persona fallecida rica. Larry quitó los anillos y otros objetos valiosos uno por uno, entregándoselos a su padre. Sin embargo, un anillo precioso se quedó atascado en el dedo del cadáver y no se movía.
El padre de Larry entonces le entregó una herramienta y le instruyó que cortara el dedo para recuperar el anillo. Larry hizo exactamente eso, cortando el dedo y consiguiendo el anillo con éxito. Sorprendentemente, no sintió remordimiento por sus acciones, incluso siendo niño, lo que indica claramente que era un psicópata desde el principio. Esta falta de empatía es probablemente la razón por la que su padre eligió a Larry para el trabajo en lugar de a su hermano normal, Gary. Ahora, Larry le pregunta a Jimmy sobre su infancia. Jimmy revela que se sentía muy solo mientras crecía. Su padre, Big Jim, era su único amigo, jugaba con él y pasaba tiempo juntos. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando su madre comenzó un negocio de bar y empezó a salir con otros hombres. Esto creó una brecha entre sus padres, y como resultado, se volvió cada vez más aislado. Eventualmente, esto llevó al divorcio de sus padres, profundizando sus sentimientos de soledad. Jimmy continúa su historia, explicando que el nuevo novio de su madre era muy cruel y a menudo la maltrataba. Un día, cuando este hombre comenzó a atacar a la madre de Jimmy, él intentó intervenir para detenerlo. Sin embargo, el hombre respondió violentamente y golpeó a Jimmy tan fuerte que le fracturó las costillas. Jimmy recuerda estar sentado en otra habitación con dolor mientras podía escuchar a su madre siendo íntima con ese hombre. Larry responde diciéndole a Jimmy que su dolor no provenía únicamente de las costillas fracturadas, sino de la realización de que intentó proteger a su madre, pero ella amaba más a ese hombre que a él. Este contraste marcado profundiza los sentimientos de traición y soledad de Jimmy. Jimmy está de acuerdo con la observación de Larry, pero se siente incómodo cuando Larry plantea una pregunta inquietante: si tuviera la oportunidad, ¿mataría a su madre? La pregunta queda en el aire, dejando a Jimmy sin palabras. Siente que la forma de pensar de Larry está mucho más alineada con la de un asesino en serie, revelando una profundidad perturbadora en el carácter de Larry que le produce un escalofrío. Unos días después, Jimmy nota que todos los reclusos le están dando miradas de reojo, y se da cuenta de que Carter ha esparcido la voz de que es un agente encubierto. Esta realización le pesa mucho. Cuando visita la oficina del psiquiatra, descubre que el Dr. Zickerman está de vacaciones y ha sido reemplazado por una nueva psiquiatra, la Dra. Hackett. Jimmy intenta preguntar sutilmente si ya está al tanto de su misión encubierta usando palabras en código, pero la Dra. Hackett responde que no tiene idea de lo que está intentando decir. Esta interacción confirma los temores de Jimmy. Ahora está completamente solo en su misión sin apoyo ni comprensión de nadie en la instalación. El peso del aislamiento se suma a su sentido de urgencia y desesperación mientras lidia con las consecuencias de la traición de Carter. Unos días después, Jimmy forma una amistad con Chandy, el recluso más influyente de la prisión. Chandy aprecia la actitud de Jimmy y sugiere que su equipo asegurará la seguridad de Jimmy. Mientras tanto, Brian y Lauren comienzan su investigación sobre el asesinato de Tricia Rittler, ya que han encontrado pistas que sugieren la participación de Larry en el caso. Sin embargo, aún no han encontrado el cuerpo de Tricia, que no ha sido localizado desde los incidentes. Visitan la última ubicación conocida donde se vio a Tricia, y Lauren nota una gasolinera recién construida cerca. Van a la gasolinera y le preguntan a un empleado si un hombre llamado Larry alguna vez ha venido a llenar su camioneta con gasolina. El empleado, siendo nuevo, admite que no lo sabe. Brian entonces sugiere que, dado que hay una gasolinera aquí, debería haber un mecánico cerca. El empleado les informa sobre un mecánico llamado John Dickey y comparte su ubicación con ellos. Gracias, dice Brian. Brian y Lauren visitan a John Dickey, quien es un hombre alegre que está tejiendo cómodamente un suéter para su hija. Le muestran una foto de Larry y le preguntan si alguna vez vino por reparaciones. John responde que sí conoce a Larry, ya que solía visitar la tienda con frecuencia. Sin embargo, agrega que Larry era bastante extraño. A menudo miraba fijamente a las mujeres jóvenes que trabajaban en la tienda, haciéndolas sentir incómodas e inseguras. Sin embargo, cuando Larry intentó coquetear con la hija de John, Audrey, John lo prohibió completamente de la tienda. Lauren pregunta si pueden hablar con Audrey para obtener más detalles. John les informa que Audrey ahora vive en la ciudad, y pueden visitarla allí para obtener más confirmación. Brian y Lauren visitan a Audrey y le preguntan qué sabe sobre Larry. Audrey comparte que Larry era una persona extremadamente espeluznante que acosaba a todas las chicas que encontraba e incluso intentaba forzarlas a entrar en su camioneta. Recuerda un incidente perturbador donde le trajo un sostén como regalo, y era exactamente de su talla, lo que era una prueba clara de lo inquietante y obsesivo que era. Audrey continúa, diciéndoles a Brian y Lauren que Larry una vez le trajo una bicicleta como regalo, pero nunca la usó. Luego lo lleva al garaje para mostrarles la bicicleta. Para su sorpresa, Brian y Lauren se dan cuenta de que la bicicleta en realidad pertenecía a Jessica Roach, la misma chica que había desaparecido. Queda claro que Larry le había dado a Audrey la bicicleta robada como regalo, vinculándolo aún más con la desaparición de Jessica. Brian y Lauren llevan la evidencia a Edmund, confiados en que esto finalmente podría ser la prueba necesaria para atrapar a Larry. Explican que la bicicleta robada podría vincular directamente a Larry con la desaparición de Jessica Roach. Sin embargo, Edmund descarta su entusiasmo, explicando que después de tantos años, es poco probable que aún haya huellas dactilares en la bicicleta. Agrega que, aunque Audrey puede testificar que Larry le dio la bicicleta,
su testimonio solo no sería lo suficientemente fuerte en el tribunal. A pesar de su determinación, Edmund se mantiene firme, diciéndoles que esta evidencia no será suficiente para asegurar una condena. Los elogia por su arduo trabajo de investigación, pero finalmente dice que no hay nada más que puedan hacer con lo que tienen. Su única esperanza restante es Jimmy en la prisión. Mientras tanto, Jimmy intenta contactar al Dr. Zickerman, pero la llamada sigue desconectándose. Frustrado, siente la tensión acumulada detrás de él cuando otro recluso, claramente agitado, se acerca y casi provoca una pelea. Sintiendo la hostilidad, Jimmy lo mira fijamente por un momento, pero, en lugar de escalar la situación, se aleja silenciosamente, dejando atrás la confrontación. Más tarde, Jimmy está sentado con Larry, quien está tallando esculturas de animales y pájaros en madera. Larry le pregunta casualmente por qué estaba discutiendo con los otros reclusos en la cabina telefónica antes. Jimmy, en un movimiento astuto, tuerce la conversación y dice que la discusión comenzó porque el recluso estaba llamando a Larry abusador de niños. Al escuchar esto, Larry se ríe y responde, diciendo que nunca forzó a nadie, tuvo amor con ellos, afirmando que todos tienen amor. Tras las preguntas persistentes de Jimmy, Larry finalmente confiesa la historia completa de lo que pasó con Jessica Roach. Explica que la bicicleta de Jessica se había descompuesto al lado del camino, y él la había estado siguiendo. Larry entonces se acercó a ella, ofreciéndole un paseo en su camioneta. Larry le dice a Jimmy que Jessica fue la única chica que entró en su camioneta sin dudarlo. La describe como muy amable, pero las cosas tomaron un giro oscuro cuando intentó besarla. Jessica, enfurecida, se defendió, arañándolo con sus uñas. Larry admite que en ese momento, sintió que no tenía otra opción más que dejarla inconsciente usando un trapo y líquido de arranque. Mientras Larry continúa relatando los eventos, explica que la escena se repetía. Jessica recuperaba la conciencia, y él la volvía a noquear. Jimmy, intentando presionar por más detalles, pregunta qué le hizo a ella cuando estaba inconsciente. Larry, en un tono desapegado, responde que realmente no lo recuerda. Dice que durante la lucha, con toda la resistencia, eventualmente también se desmayó. Cuando despertó, encontró a ambos, él y Jessica Roach, acostados allí con la ropa ya quitada. Larry continúa su historia, revelando que después de despertarse, dobló la ropa de Jessica y colocó su anillo encima de ella. Luego la arrastró hasta un árbol cercano, donde ató dos cinturones alrededor de su cuello y la estranguló hasta que murió. Pero incluso después de matarla, Larry no había terminado. Limpió meticulosamente sus uñas para eliminar cualquier rastro de su ADN y borró toda otra evidencia de su cuerpo, asegurándose de que no quedara nada que lo conectara con el crimen. Al escuchar todo esto, Jimmy se siente abrumado por una mezcla de tristeza e ira, pero no puede revelar sus emociones frente a Larry. Lo guarda todo dentro, luchando por comprender cómo alguien puede ser tan brutal e insensible. La pura crueldad de las acciones de Larry lo asombra, haciéndolo cuestionar las profundidades de la pecaminosidad humana. Más tarde esa noche, Jimmy regresa a su celda y comienza a llorar silenciosamente. No puede quitarse el pensamiento aterrador de cómo alguien tan cruel como Larry pudo asesinar a una niña inocente como Jessica con tal brutalidad. El peso de todo lo mantiene despierto, y es atormentado por pesadillas durante toda la noche. Por la mañana, Larry viene a despertarlo. Le dice a Jimmy que tal vez está teniendo pesadillas porque está asustado después de escuchar la historia que compartió. Afirma que solo es un gran narrador y que lo que dijo fue simplemente una historia sin conexión con la realidad. Jimmy se da cuenta de que Larry probablemente dice cosas como esta porque ha estudiado todos los archivos de su caso. Jimmy entonces usa una nueva técnica y le dice a Larry que ya sabía que era solo una historia porque cree que Larry no tiene el coraje para cometer tales actos. Llama a Larry cobarde, lo que lo enfurece. Larry cambia su tono e insiste en que todo lo que dijo es 100% cierto. Agrega que si Jimmy quiere saber más, debería ir a su oficina en el sótano después del almuerzo, donde le mostrará todo el mapa. Estoy diciendo la verdad, dice Larry. Más tarde, Carter viene a reunirse con Jimmy y dice que sabe que Jimmy está aquí para atrapar a Larry. Ofrece ayudar a Jimmy si lo incluye en su plan. Jimmy le pregunta a Carter por qué quiere ayudar. Carter explica que si logra atrapar con éxito a un criminal de alto perfil como Larry, podría conducir a una moción para él. Jimmy le dice firmemente a Carter que no necesita su ayuda. Le recuerda a Carter que ya ha esparcido veneno sobre él entre los reclusos y ha colocado grabadoras en su ropa y celda, por lo tanto, sería mejor que Carter se mantuviera alejado de él. Por otro lado, Lauren y Brian se encuentran con Gary. Gary les pregunta qué están investigando ahora. Lauren responde que no están aquí para una investigación, solo para charlar un poco. Gary les ofrece bebidas y menciona que la Corte de Apelaciones pronto aceptará la apelación de Larry, lo que significa que Larry será liberado. Lauren responde que tiene razón, Larry estará libre de nuevo y comenzará a asesinar chicas una vez más. Gary se enfada al escuchar esto y afirma que, aunque Larry puede haber hecho cosas terribles, no puede ser un asesino. Rápidamente entra a la casa para tomar algo. Lauren y Brian piensan que podría estar recuperando un arma, por lo que preparan sus propias armas metiendo las manos en los bolsillos. Sin embargo, cuando Gary regresa, trae fotos de la infancia de Larry con él. Al ver esto,
Ambos retiran inmediatamente las manos de sus armas. Gary muestra las fotos y dice que Larry ha estado mentalmente perturbado desde la infancia, pero no tiene la capacidad de matar a alguien. Compara las habilidades de Larry en la reparación de partes mecánicas con las de un mago. Sin embargo, Lauren, desconcertada, le pregunta sobre su declaración anterior de que Larry ha hecho algunas cosas terribles. Gary responde que todos cometen errores, insinuando que esos errores no necesariamente equivalen a asesinato. Sin embargo, tras la insistencia repetida de Lauren, Gary finalmente revela los detalles. En una ocasión, él y Larry asistieron juntos a un evento de recreación. Gary había llevado a una chica a su tienda y comenzó a intimar con ella. Al ver esto, Larry también intentó acercarse a la misma chica, aunque ya no estaba cómoda con Larry. Gary, estando borracho, no detuvo a su hermano. Larry terminó infligiendo un daño significativo en ella, golpeándola y estrangulándola en el proceso. Gary se quedó allí, observando a Larry en estado de shock. Gary afirma que nunca había visto a su hermano mostrar un lado tan monstruoso antes. Larry se había convertido en un demonio completo. Al día siguiente, con la ayuda de un motociclista, Gary logró llevar a la chica de regreso a su casa. Lleno de arrepentimiento, expresa cómo desearía haber usado su sentido común en ese momento para prevenir que ocurriera el acto horrendo. Lamenta que debería haber intentado razonar con Larry. Al escuchar esto, Lauren confronta a Gary, preguntándole qué haría si su hermano violento fuera liberado de la cárcel y deambulara por las calles nuevamente. Cuestiona si sería capaz de detenerlo o si podría soportar mantener a un monstruo así en su vida, observándolo mientras sabe el daño potencial que podría causar a la madre o hija de alguien más. Gary se queda en silencio, incapaz de encontrar una respuesta a sus preguntas incisivas. Por otro lado, Jimmy finalmente se dirige al sótano para reunirse con Larry. Allí, Larry ha dibujado un mapa detallado que muestra dónde enterró a las chicas que mató. Jimmy nota que hay 21 esculturas de buitres colocadas alrededor del mapa. Le pregunta a Larry por qué hizo específicamente 21, señalando que podría haber elegido 20 o 22 en su lugar. Larry desestima la pregunta, diciendo que 21 es su número de la suerte. Curioso, Jimmy entonces pregunta sobre el propósito de las esculturas de madera. Larry explica que estas esculturas protegen las almas de los muertos. A partir de esto, Jimmy se da cuenta de que Larry ha matado a 21 chicas. Larry dobla el mapa y lo empaqueta para enviarlo a casa. Jimmy entonces le pregunta si puede dormir por la noche después de hacer todo esto. Larry admite que a menudo tiene pesadillas. Jimmy sugiere que en lugar de guardar el mapa, debería enviarse a las familias de las chicas que mató para que sus seres queridos puedan encontrar algo de paz y se les permita enterrar a sus hijas en el lugar correcto. Pero Larry solo se ríe y dice que si hace eso, lo atraparán. Jimmy sugiere que podrían arreglar que un tercero lo maneje, pero Larry se niega a aceptar. Insiste en que pronto escapará de esta cárcel y repetirá sus acciones con otras chicas. Esto enfurece a Jimmy y su paciencia se agota. De repente se levanta y le grita a Larry, declarando que no hay forma de que salga de esta cárcel y que no lo dejará escapar. En este punto, Larry se da cuenta de que Jimmy ha sido enviado como agente encubierto por Edmund y Brian. Inmediatamente agarra a Jimmy por la garganta, gritándole sobre la traición y amenazando con matarlo, lo que lleva a una pelea seria entre ellos. Monstruo. Justo entonces, los guardias entran corriendo para separar la pelea. Jimmy se encuentra encerrado de nuevo en su celda, mientras Larry sale de su celda, lanzando una sonrisa malvada en dirección a Jimmy. Mientras Jimmy contempla el próximo movimiento de Larry, la doctora Hackett llega con los guardias, emitiendo una orden para poner a Jimmy en confinamiento solitario. Jimmy grita fuertemente, insistiendo en que necesita hablar con el Dr. Zickerman. Repetidamente grita el número de teléfono fijo, esperando que alguien haga la llamada por él, pero nadie le presta atención. La frustración crece al darse cuenta de que sus súplicas caen en oídos sordos. Jimmy ahora está encerrado en confinamiento solitario, y hace una sola solicitud al guardia. Pide un lápiz para poder dibujar el mapa que Larry creó antes de que se desvanezca de su memoria. Cuando sus repetidas solicitudes de un lápiz son ignoradas, Jimmy finalmente recurre a morderse el dedo para dibujar el mapa en las paredes de la celda con su propia sangre. Uno por uno, todos sus dedos se lastiman y mucha sangre fluye. Sin embargo, logra crear con éxito una versión simple del mapa. Después de muchas horas, el Dr. Zickerman finalmente llega y ordena que saquen a Jimmy de su celda. Le explica a Jimmy que estaba de vacaciones, por lo que no pudo venir antes. Sin embargo, tan pronto como un guardia de seguridad le informó que Jimmy estaba aquí, corrió hacia allí. También menciona que definitivamente se asegurará de que la doctora Hackett enfrente las consecuencias por sus acciones. Sin embargo, Jimmy está en un estado muy ansioso y sigue insistiendo en tener un bolígrafo o lápiz para poder dibujar el mapa antes de que lo olvide. Eventualmente, cuando llegan a la oficina del Dr. Zickerman, Lauren también está presente, y Jimmy logra dibujar todo el mapa. Explica que hay 21 marcas, todas las cuales son sitios de entierro. Detalla además cómo Larry mató a Jessica Roach y cómo dobló su ropa y colocó su anillo encima de ella. Después de escuchar toda esta evidencia, Lauren se siente muy complacida y felicita a Jimmy por finalmente mostrarles la verdad. Con esta evidencia, pueden descartar fácilmente la apelación de Larry. Jimmy ahora es sacado de la cárcel y presentado ante el tribunal. El juez,
reconociendo su éxito en la misión encubierta y los riesgos que tomó para proteger a las chicas de la sociedad. Perdona todas sus sentencias y le otorga el estatus de hombre libre. Las lágrimas brotan en los ojos de Jimmy al darse cuenta de que finalmente ha logrado la libertad y ha tenido éxito en capturar al criminal. Brian se encuentra con Jimmy por primera vez y le agradece por toda la ayuda que proporcionó en el caso. Ahora, tiene lugar la audiencia de Larry, y esta vez, el juez rechaza completamente su apelación porque una cantidad sustancial de evidencia ha surgido a través de Jimmy contra él. El juez sentencia a Larry a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Larry no puede creer lo que ve, incapaz de comprender cómo pudo pasar esto. Después de perder el caso, Larry intenta cometer lo impensable en prisión, pero no tiene éxito. Gary viene a visitar a Larry y expresa arrepentimiento, diciendo que si tan solo hubiera tratado a Larry antes, tal vez las cosas no habrían llegado a este punto. Larry responde diciéndole a Gary que no diga tales cosas, insistiendo en que es inocente y que esta cárcel no es para él. Gary contraataca, afirmando que Larry pertenece a esta cárcel, y ese es el verdadero problema. Mientras Larry se ve a sí mismo como una víctima, nunca podrá vivir plenamente y continuará intentando lo impensable. Gary lo insta a aceptar que es el ofensor para que pueda encontrar paz por el resto de su vida en prisión. Por otro lado, Jimmy finalmente visita a su padre como hombre libre, lleno de alegría. Cuando Big Jim ve a Jimmy, lágrimas de felicidad corren por su rostro. Está encantado de presenciar a su hijo caminando libremente por fin. Tristemente, después de 5 años, Big Jim fallece de un ataque al corazón. Sin embargo, lo mejor es que pasó esos preciosos años con su hijo, y eso es todo lo que un padre realmente quiere. Pasan los años, y Jimmy cierra su negocio de narcóticos para comenzar una nueva empresa legítima, convirtiéndose en un empresario exitoso. Mientras viaja en clase ejecutiva, mira por la ventana y ve el terreno exacto que Larry había dibujado en su mapa.